Dianita, ¿qué compartió Frank hace 8 días? Dime los versículos. Libro de San Juan, ¿verdad? No. ¿Lucas qué? 12, 8 ¿qué? Al 12. Estamos haciendo la tarea, ¿verdad, hermanos? Esta es una parte escritural que ya muchos posiblemente ya la hemos escuchado. Es la parábola del rico necio o insensato. Es una parábola que viene y que tiene que cambiar nuestra vida y nuestro corazón, y sobre todo en aquello que esperamos o que deseamos. Vamos a orar. Señor, que tu Espíritu Santo sea definitivamente el que sea expuesto en esta tarde, Dios, para que seas tú el que avientes el calor, porque sí hace calor, Dios, pero que no sea distractor, para que esta palabra llegue a los corazones de mis hermanos, a su mente y a su vida, Señor. Te pido que no haya que distraiga nada, sino que seas tú, Señor, tu Espíritu Santo, el que está en nosotros, con nosotros y por nosotros, hablándonos. Haz que esta palabra resuene en nuestras vidas y que la atesoremos, Dios. Y que seas tú, Señor, el que hable, y que seas tú, Señor, el que te manifiestes. Porque la gloria y la honra le pertenecen a Jesús. Amén. Lucas 12, del 31 al 21, por favor, ¿me acompañan? ¿Lo tenemos todos? Amén. Acuérdense que ahí vamos a dejarle para que no se nos olvide, que no se nos pierda esa palabra. Del 13 al 21, Lucas 12, capítulo 12, versículos 13 al 21. ¿Lo tenemos todos? Amén. ¿Qué dice en su título? ¿Cómo está? Dianita, ¿qué dice? El rico insensato. ¿En el tuyo? ¿En el tuyo? El rico insensato. También. Ok. En la mía dice, parábola del rico necio y la codicia. Le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hará para sí tesoros, y no es rico para con Dios. Le dijo una de la multitud, ¿qué dice este pasaje? Vamos a desmenuzarlo y vamos a ver qué es lo que el escritor Lucas nos quiere decir. Dice, situémonos en el texto, seguimos aún en el capítulo 12, vayan un poquito atrás y vamos a leer el capítulo el 12, 1, para saber dónde andamos. Dice, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban. Y dice el 13, 12, 13, y le dijo uno de la multitud, no hay antecedente de quién era esta persona, la que se acerca, ni tampoco si era uno o dos hermanos. No dice nada. Lucas dice,
Solamente hay dentro de la multitud, que era mucho, uno que viene y no le importa distraer al maestro y le dice: ¡Hey! Quiero que tú me ayudes para que mi hermano me dé mi herencia o lo que me pertenece. Y tajantemente le dice Jesús, con una pregunta que le sorprende y que tal vez nos puede sorprender a ti y a mí. ¿Por qué? Porque esta persona venía con la condición y sabía y tenía como a Jesús como un juez justo, que podía en ese momento él ayudarle con esa necesidad familiar que traía. Quería esta persona que Jesús le ayudara a que su hermano le diera su herencia. Su corazón de esta persona estaba en la herencia. Y Jesús tan fácil le dice: ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Jesús es claro y es directo. ¿Por qué? Porque vamos a ver el por qué. No es porque Jesús tan solo le contestó así, sino hay un por qué. Dice: inmediatamente enseña y exhorta a que se guarde de toda avaricia. ¿Qué dice el 12:15? Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Jesús aquí nos advierte y nos da una explicación. Y aquí, ojo, una vez que le contestó a esta persona, a esa una sola persona, que él no era juez en ese momento para hacerlo, dice que inmediatamente se refiere a toda la multitud. Y dice el 12:1 que eran millares. Jesús aquí quería que todas las personas que estaban en ese momento escucharan lo que tenía que decirles. Posteriormente comparte una parábola que trata sobre un hombre rico que le ha ido bien en sus cosechas. Por lo tanto, ha aumentado sus bienes y necesita almacenarlos. Planea derrumbar los que tiene y construir uno más grande y almacenar el producto de toda su siembra, y piensa que tiene muchos bienes almacenados para muchos años. Recordemos qué significa las parábolas. Las parábolas son historias creíbles, son historias reales, ciertas, es decir, no son fábulas, no son ciencia ficción, no habla con animales hablando. El mundo de otra forma, humanizándola con animales que hablan. El pastor en los domingos nos ha estado hablando acerca de esto, que se trata ya de humanizar o de que desviarnos pues de la palabra, de lo que es la realidad. Es un hombre ya rico, haciéndose más rico debido a una gran cosecha. Dice el 12:16. También le refiere una parábola. La heredad de un hombre rico había producido mucho. Un hombre rico, pero necio. ¿Por qué? Dice el 17. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Dice aquí que una persona que solo piensa en sí mismo sin importar nada más es simplemente una persona egoísta y egocéntrica. Son personas que que ven más allá de sus propios intereses, que piensa que todo gira en torno alrededor de ella. Cabe mencionar que este tipo de gente depende de la manera, sobre todo, en la que se haya criado y de sus valores familiares. Ojo, ¿cómo estamos educando a nuestros hijos? ¿Qué valores estamos dando a nuestros hijos? ¿Qué les estamos enseñando con nuestra vida diaria, con nuestro ejemplo? Que eso es lo más importante. Hoy día las familias, las casas están cada quien en sus ideas. Si estamos sentados, cada quien en su celular, y ya no hay valores de respeto, ni de por favor, ni de nada.
Cuando una persona piensa en sí mismo es egoísta y es egocéntrico. Y eso es lo que Jesús advierte aquí. Y es lo que Jesús quería que escuchara la gente. Por eso es que cuando termina y le dice, ¿quién te crees que yo puedo hacer esto por ti? Se dirige a la gente, a los millares de la gente, para que les advierta y lo puedan escuchar. Soberbia. El 12:18 dice, y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y guardaré todos mis frutos y mis bienes. Pretendía guardar frutos, bienes, cosas materiales, cosas de valor. Sigue diciéndose el pasaje, los cuales puede disfrutar reposado, comiendo y bebiendo, anticipando su retiro voluntario. Ya no trabajar más, descansar merecidamente. Dice el 12:19, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Un rico sin relación con Dios y la muerte. Un rico insensato. La palabra insensato significa que no tiene sentido común, que no piensa bien. Pero Dios lo reprende y le dice, de ese mismo día morirá. Un rico insensato que decía, alma mía, ya trabajaste. Ya tienes mucho para disfrutar. Tienes mucho para hacer. Tengo mucho para hacer. Hablando consigo mismo, hablando de sí mismo, hablando para sí mismo. ¿Cuántos de nosotros seguimos hablándonos para nosotros mismos, pensando para nosotros mismos? El 12:21 Jesús concluye con todo el mensaje de la parábola. Vamos a ver qué significa el contexto histórico original. Vamos a ver qué estaba pasando en ese tiempo. Jesús estaba enseñando a esa gran multitud que no colocaran la mirada en las cosas terrenales, que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, y se refiere sobre todo a la avaricia. La avaricia en el griego es pleonexia y significa, escúchenme bien lo que significa avaricia: afán o deseo desordenado de poseer riquezas, bienes, posesiones o objetos de valor abstracto con la intención de atesorarlos para uno mismo, mucho más allá de las cantidades requeridas para la supervivencia básica y la comodidad personal. Deseo de tener más y más con respecto a lo malo. La avaricia es un peligro real para la humanidad. La avaricia se basa en una forma de ver la vida errónea y equivocada. Jesús quería que la gente, les advertía a la gente en ese momento y en ese tiempo que estaba Lucas escribiendo, que se alejaran de la avaricia. El corazón del hombre se había desviado a confiar en sus riquezas. Si no, acompáñenme a Mateo 6:24, por favor. Mateo 6:24. Está atrasito de Lucas. El corazón del hombre se había desviado a confiar en sus riquezas terrenales. ¿Lo tenemos? Mateo 6:24. ¿Lo tienes? ¿Lo tenemos? Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro.
No podéis servir a Dios, a Dios y a las riquezas. Aquí, hermanos, en el original la palabra riqueza se refiere a la palabra mamón y significa confiar en el Dios de las riquezas. Y hace alusión a poner la confianza en las riquezas materiales. Por lo tanto, dice la cita que no podemos amar a Dios y a las riquezas. ¿Qué significa el pasaje para ti y para mí? En el contexto original, Jesús se dirigía a la multitud. Pero hoy, ahorita, ¿qué significa este pasaje para ti y para mí? Jesús no quiere que seamos como este rico. Y ojo, no me malentiendan que es malo ser rico, porque hay necesidades. ¿A qué me refiero? Que el tener riquezas es bueno. Yo quisiera tener riquezas para poder ya construir allá en la iglesia, ya poder quitar lo que tenemos y empezar a construir el auditorio que quiere Alejandro, la necesidad que hay en la iglesia. El dinero es bueno, pero el problema está en dónde está nuestro corazón. Esta misma enseñanza es la misma para nuestros días, e inclusive tener dinero como un Dios hace que las personas se olviden de Dios. Y eso fue lo que sucedió a este hombre, que quería que le dieran su herencia, pues su corazón había sido atrapado por la avaricia, ya que quería tener más y más dinero para disfrutar de la vida a los años venideros. Por su insensatez le trajo condenación a su alma. Jesús aquí nos advierte en estos pasajes. 1, dice, mirad. Dice el 12:3, el 12:15, y les dijo, mirad. Mirad significa, póngame atención, mirad es como algo que se está diciendo y es muy importante. Así que presten mucha atención al escuchar. Jesús hace un énfasis aquí en el que dice, mirad, es importante lo que le estoy diciendo, es de suma importancia que lo escuchen bien, mirad. Y también nos dice, guardaos. Acompáñenme a 2 Timoteo 1, 13 y 14, por favor. 2 Timoteo 1, 13 y 14. Guardaos aquí, dice que es, ¿lo tenemos todos? Retén la forma de las sanas palabras de que me oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. La diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es que en aquel tiempo Jesús les hablaba, pero ahora el Espíritu Santo es el que está en nosotros. Tenemos que guardar la palabra, tenemos que atesorarla, tenemos que escucharla como algo atentamente, porque es importante lo que Jesús nos está hablando. ¿Qué hago o qué hacemos debido a lo que dice el mensaje? Pongamos primero en claro, ¿quién o qué es nuestro tesoro? Ahí en Mateo 13:44, por favor. Mateo 13:44. ¿Listo? Dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Eso significa que cuando Dios con su gracia toca nuestras vidas y el Espíritu Santo nos convence de pecado, justicia y de juicio, Jesucristo comienza a morar en nuestros corazones y hace que Él sea nuestro tesoro más preciado. Que nada pudiera compararse con tener a Jesús
sobre todas las cosas. Es decir, Jesús como lo más importante en nuestro corazón. Jesús en todo el entorno de nuestro corazón. Jesús llenando nuestro corazón. Una vez les compartía que nos decían, guarda esta palabra en lo más profundo de tu corazón. ¿Hemos escuchado eso? ¿Por qué? Yo le pregunté una vez a Alejandro que me explicara qué significaba eso. Porque yo decía, para mí, José Luis, como que no suena lógico decir, atesóralo en lo más profundo de tu corazón, porque entonces sería lo último de lo que me acordaría. Pero él me decía que cuando uno, como en un vaso, se le empieza a arrojar agua, ¿qué está pasando con esa agua? Empieza a subir. Entonces, lo que va entrando es lo que va quedando abajo. Entonces, ¿por qué? Porque si lo guardo al principio del vaso, ¿qué va a pasar? Va a ser lo primerito que se va a caer. Entonces, por eso es que Jesús nos dice que debido a este mensaje debemos atesorar nuestro corazón, debemos saber que Jesús debe estar en este caso al principio, en medio y al final de nuestro corazón. Que no debería haber otra cosa más que Jesús en nuestro corazón. ¿Dónde está mi corazón? ¿Dónde está tu corazón? Ahí mismo en Mateo, por favor, 6, 19 al 21. Atrasito del que acabamos de leer, Mateo 6, 19 al 21. Dice que ¿qué hacemos debido a este mensaje del que Jesús compartía, de la avaricia, del hombre necio, del hombre insensato? ¿Dónde está mi corazón y el tuyo? Mateo 6, 19 al 21 dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro corazón, donde está nuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Ya que el ser humano nace con la naturaleza pecaminosa, recordemos la caída, ya que su propia concupiscencia. ¿Hemos oído la palabra concupiscencia en la Biblia? ¿Sí la hemos escuchado? Concupiscencia dice que es deseo de bienes materiales o terrenales, en especial deseo sexual exacerbado o desordenado, lo que lleva a tener la mente puesta en lo que necesita la carne para sentirse bien o a gusto, lo cual termina en corrupción y muerte. ¿En quién confío? ¿En quién confías para suplir tus necesidades? Luego cuando en lo personal me hablan de esto, lo primerito que me acuerdo del texto del que dice que los pajarillos no trabajan y aún así comen. Bueno, Mateo 6, 31 al 33, ahí adelantito del que estamos, Mateo 6, 31 al 33. ¿Lo tenemos? Dice, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué necesidad tenéis, que tiene necesidad de todas estas cosas. Mas buscad que primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pues caemos fácilmente en el afán de los gentiles, es decir, de los que no conocen a Dios. Su afán son las preocupaciones de la vida terrenal. No tienen un Padre Celestial en quien confiar. Por consiguiente, la línea es tan delgada que podemos pasar los límites y estar en ese terreno temporal. Tenemos que discernir espiritualmente nuestras vidas y pedirle ayuda a Dios. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo muera en nuestras vidas. ¿A quién le ha pasado? Y espero que a todos, porque a nosotros nos ha pasado. ¿Qué ha pasado que tienes algún problema? Manejémoslo dinero, manejémoslo comida, manejémoslo preocupación.
Pero ha pasado que cuando hay gente que no tiene comida, de repente le tocan a la puerta de la casa y ¿qué creen? Llega un hermano con comida, un vecino, un tío, X. Ha pasado que muchas veces, por testimonios de iglesia, que ha habido gente en la que dice que eso es algo muy precioso, porque por ahí lo he ido y me lo han compartido, que hay gente que a un pastor se le han dado ofrendas y son a veces exactamente lo que necesitaban para salir de un compromiso. ¿En dónde está nuestro corazón? ¿En el afán? ¿En las riquezas? ¿En la desesperación? ¿En la desesperanza? ¿En dónde están? ¿En quién debemos confiar? Ahorita, en la actualidad, en este momento, que tú y que yo conocemos de Dios. De que sabemos que en la cruz Jesús me perdonó y me rescató. Es ahí donde debe estar mi tesoro y mi corazón. En la persona de Jesús. En la que Él pagó todo lo que tú y yo debíamos pagado. Mi confianza y tu confianza debe estar en la cruz. Es ahí donde debería y debe determinar nuestra posición, nuestra vida. ¿Por qué? Porque tú y yo ya conocemos del Señor. Porque tú y yo ya aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Porque tu nombre y el mío están inscritos en su libro de la vida. Porque estamos sellados con el Espíritu Santo. Es decir, aquí está el Espíritu Santo en nuestras vidas. Es ahí donde debemos poner nuestra confianza. Es ahí donde debemos estar confiados. El buscar primeramente el reino de Dios es entender y reconocer que nuestra vida ya no pertenece a nosotros mismos, sino a Dios. Es decir, toma tu cruz y sígueme. No podemos pasar por alto la liberación que Cristo produjo en su muerte en la cruz y su resurrección, para pasar de una vida pasada llena de enseñoramiento del pecado en nosotros a una vida llena de luz de Dios. Es decir, ahí, en la cruz. La Escritura nos llama a escudriñarla, a aprender, a conocer, a reflexionar. Cuando la leemos, por tal razón debemos orar antes de abrir la palabra. Debemos pedir la intervención del Espíritu Santo, la cual fue escrita para que nos revele. Porque muchas veces pasa que no la entendemos. ¿Por qué? Porque pretendemos que este libro es como una novela, como un periódico. Pero la Escritura es la palabra de Dios que necesita nuestra alma para vivir eternamente, ya que fácilmente podemos perder el enfoque cuando no recordamos que tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Buscar primeramente el reino de Dios es, cuando habla de buscar primeramente es, Alejandro una vez nos preguntaba, ¿qué es lo primero que haces en la mañana? Y honestamente él nos dijo que iba al baño. Pero ¿cuántos de los demás lo hacemos? ¿Cuántos oramos verdaderamente? ¿Cuántos abrimos los ojos? Y que nuestra primera conciencia de la mañana, porque dormimos, y yo ya no me acuerdo, yo a mucha gente les he compartido cuál es el mejor y el mayor milagro de Dios. El de que le decía, Blanca, deja de respirar. ¿Sí puedes dejar de respirar? ¿Por qué? Porque te mueres. Y entonces en la noche cuando te duermes y sigues vivo, es a lo que voy, y sigues vivo. Cuando amaneces, dice, primeramente buscar. ¿Qué es lo que debemos hacer? Primeramente buscar es el agradecimiento a Dios. Mi confianza, mi tesoro, mi corazón, ¿en quién está? ¿En el afán de lo que voy a hacer el día?
en el afán de mi trabajo porque necesito dinero para pagar la renta, en mi afán de que tengo que ir a, no sé, a comprar la comida porque mi esposo va a llegar en la tarde y se va a enojar, en mi afán, etcétera, etcétera. Mas buscar primeramente el reino de Dios es entender que Dios es nuestro Señor, de que mi vida ya no me pertenece a mí, sino le pertenece al que está allá, al que me rescató en la cruz y me perdonó, al que murió por mí, al que nos debemos. Mi confianza y tu confianza, hermana, debe estar en Dios, solamente en Él. ¿Ok? Pero tampoco me malentiendan, tampoco vamos a dejar de trabajar, tampoco vamos a dejar de hacer las cosas, pero es primeramente buscar el reino de su justicia. En varias citas de la Biblia se nos llama como cristianos a compartir nuestros bienes. Es más, cuando Juan el Bautista, las multitudes le preguntaban, ¿qué dices pues que hagamos? Y dice, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Ya Juan estaba preparando el camino para las enseñanzas de Jesús, pues no podemos amar a Dios y no amar a nuestro prójimo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Lo mismo pasa y debería pasar en perdonar, ¿no? ¿Qué dice la oración moderna? Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. Reflexión acerca de esta parábola del rico insensato y necio. El decir que la verdadera bendición de Dios es la abundancia de los bienes materiales está lejos de las enseñanzas de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra en forma corporal. Él nos hizo varias llamadas de advertencia sobre el tema, muy a pesar que con el pasar del tiempo esta enseñanza se ha tergiversado con tanta fuerza que ha afectado sustancialmente la vida de muchos cristianos al estar confundidos o momentáneamente se desvían de lo que realmente significa la verdadera riqueza. No podemos perder de vista lo que dice Jeremías 17:9. Acompáñenme, y es el último texto que vamos a leer. Y creo que este texto ya muchos lo conocemos. Jeremías 17:9. ¿Lo tenemos todos? Ok. Jeremías 17:9. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pues si no tenemos claro en nuestra mente, fácilmente comenzamos a confiar en el corazón. Y finalmente nos sentimos tan vacíos que seguimos buscando y buscando y no hallamos realmente lo que necesita nuestra alma. Porque en realidad lo único que necesita nuestra alma es ¿a quién? A Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Padre, te agradezco tu amor, tu bendición y tu misericordia. Te agradezco, Dios, este tiempo en el cual tú nos has permitido estar en tu palabra y que sea esta, Señor, la que vaya con cada uno de mis hermanos. Gracias, Padre, por permitirme comer esta palabra y ser un poco amarga o tal vez mucho amarga, porque Dios, es fácil desviarnos, es fácil acumular, es fácil desear, es fácil querer tener riquezas, irlas almacenando, irlas, Señor, teniendo, cuando en realidad, Padre, se cumple aquí en esta parábola del de nadie sabe para quién trabaja. Necesitamos trabajar para ti, para el dador de vida, para el que tiene una morada puesta y dispuesta ya y preparada por nosotros en el cielo, y en la cual sabemos que nuestra confianza debe ser tú, Señor. Que nuestro corazón, que nuestro tesoro en nuestro corazón sea tu palabra y sea la salvación que diste por medio de Jesús en la cruz, Padre. Te entrego la vida de mis hermanos,
Te traigo la vida de cada uno de los que pertenecemos a esta iglesia, Dios. Y te ruego, Padre, que esta ausencia en la mañana de la iglesia haya sido porque en realidad, Dios, estén con sus madres celebrando un año más y que sobre todo, Padre, seas tú alrededor de ellos. Te doy gracias, Dios, por la vida de Analí, por la hermana Aurelia, por Blanca, por Yolanda, por Silvia, por Claudia, por la otra Claudia y por Coco, porque son madres, Dios, y porque tú le has dado ese privilegio y esa misericordia y ese amor del que pueden tener hijos, Dios. Te pido que las bendigas, que las sustentes y que refuerces sus fuerzas, Dios, porque sé que muchas trabajan y aún llegan a casa, Dios, a servir a los hijos, a las tareas, a la lavada, a la planchada, a la comida. Te pido, Padre, que las ayudes y que las valores, Dios, y que nosotros como esposos empecemos a valorarlas, Dios. Bendice a San Antonio, Texas, Dios. Bendice a las madres de San Antonio, Texas. Y bendice, Dios, a este mundo. Sé tú, Señor, el que seas por nosotros. Y gracias por la advertencia, Dios, de la avaricia. Ayúdanos a comprender y ayúdanos a que tú estés en nosotros. Te lo pedimos, Padre, y te agradecemos este tiempo. Todo es porque en la cruz mi Salvador me rescató y me perdonó. Su nombre es Jesucristo.